Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Lina, nutricionista y dietista. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante para muchas de ustedes y es la ganancia de peso durante el embarazo. Comencemos. Yo les había hecho un video sobre este tema hace varios añitos en mi primer embarazo, ya voy por mi tercer embarazo. Entonces, claro, muchas de mis seguidoras nuevas en Instagram, si no me siguen por Instagram, los invito a que me sigan, por aquí les dejo el perfil, aparezco también como Lina NutriFit. Muchas de estas seguidoras me han pedido este video porque les da mucha curiosidad de saber cuánto peso he ganado yo, que al final les voy a decir cuánto peso he ganado. Y también muchas de ustedes están embarazadas y pues quieren saber cuánto peso deben ganar. Bueno, en este video yo les voy a decir cuánto deben ganar y cómo pueden calcular ustedes mismas esa ganancia de peso para que no se preocupen, ni se aflijan, ni tengan que esperar para su cita con el ginecobstetra, sino que ustedes tengan la capacidad de hacer ese cálculo. También les cuento que estas recomendaciones para una embarazada de un solo bebé, o sea, monofetal. Para las embarazadas de gemelos, mellizos, trillizos, cuatrillizos, ellas tienen unas recomendaciones diferentes y obviamente tienen que ganar más peso y es diferente, son diferentes las recomendaciones. Entonces, esto lo aclaro de una vez. Empecemos hablando de lo importante que es ganar peso durante la gestación. O sea, más que importante, es necesario ganar peso durante la gestación. ¿Por qué? Porque no solamente ganamos peso por el peso del bebé como tal, sino que ganamos peso por varios factores. El primero es que nuestro volumen sanguíneo aumenta, o sea, nuestra sangre aumenta, así como otros fluidos. Y esto representa pues un peso extra para nosotras, para nuestro cuerpo. También ganamos el peso de las glándulas mamarias, porque nuestras glándulas mamarias, nuestros senos crecen, aumentan su volumen y eso representa un peso. También tenemos un aumento de peso por el líquido amniótico, la placenta. Tenemos el peso del bebé y obviamente tenemos un peso de grasita, que este es el que más cambia de acuerdo a con el peso que iniciamos el embarazo. Esto ya se los voy a explicar porque es súper necesario que lo sepan si ustedes quieren hacer ese cálculo. Entonces, este peso de la grasa es el que más varía, como les decía, y en términos generales es de 3 a 4 kilogramos si uno empieza con un peso adecuado. Pero bueno, empecemos calculando desde el principio. Resulta que de acuerdo a cómo empecemos nuestra gestación, nuestro embarazo, debemos ganar una cantidad específica de kilos. O bueno, no es tan específico, hay como cierto rango ahí en esa ganancia de peso. Entonces, lo primero, ¿cómo saber si empezamos con el peso adecuado, si empezamos en delgadez o si empezamos en sobrepeso o obesidad? Deben ir a mi página web linanutrifit.com y hacer ese cálculo. Si ustedes ya saben simplemente que empezaron con un índice de masa corporal adecuado, pues no tienen que ir a calcular. O lo mismo si saben que empezaron en delgadez o en sobrepeso o obesidad, pues no tienen que ir a calcular. Pero si no lo saben, vayan y asegúrense, calculen allá, es muy fácil, solamente necesitan su peso y su estatura para saber cómo empezaron. Con el peso de antes del embarazo hacen el cálculo, no con el peso actual. Si están embarazadas, no con el peso de este momento, sino con el peso antes de saber que están embarazadas o esa primera semanita en la que se enteraron. Bueno, van y si les dice que su índice de masa corporal era de 18.5 o menos, significa que comenzaron en delgadez. Si les dice que está entre más de 18.5 y 24.9, significa que comenzaron en un peso adecuado. Igual ahí él les va a lanzar como la cifra y les va a decir si es adecuado o no. Y si están más de 24.9 es sobrepeso, y si ya estaban por encima de 30, entonces significa que empezaron en obesidad. Si en tu caso iniciaste con un peso bajo, con delgadez, entonces debes ganar entre 12 a 18 kilogramos en todo el embarazo. Aproximadamente un 30% del peso con el que iniciaste. Si por ejemplo iniciaste con 50 kilogramos pero estabas en bajo peso, entonces debes ganar el 30%, es decir, 15 kilos. Es una ganancia grandecita. ¿Por qué debes ganar 15 kilos? Porque significa, si empezaste en delgadez, que no tenías unos depósitos de grasa
que sostuvieran, digamos que esa lactancia después. Entonces el cuerpo tiene que compensarse y ganar más peso. Si en tu caso inicias con un peso adecuado, o sea, un IMC de más de 18.5 hasta 24.9, entonces debes ganar el 20% de tu peso de antes del embarazo, o entre 10 y 13 kilogramos. Si lo mismo, pesaba 50 kilos, pero eso pues se calcula de acuerdo a la estatura también, bueno, para que no se me vayan a confundir con ese tema. El peso, el índice de masa corporal tiene en cuenta el peso y la talla. ¿Listo? No es lo mismo una mujer de 1,70 que pese 50 kilos a una mujer petit como yo que mide 1,50 y peso 50 kilos, ¿cierto? Es diferente, entonces tengan muy en cuenta eso y no se me vayan a confundir. Si en tu caso empezaste con un índice de masa corporal de más de 25 hasta 30, significa, o hasta 29.9, significa que comenzaste en sobrepeso. Y la ganancia de peso recomendada en esos casos es de 7 a 10 kilogramos o el 15% de ese peso inicial. Si es una mujer que inició con un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado, esto significa que inició en obesidad y la ganancia de peso es de apenas el 10% del peso que tenía inicialmente. Entonces, una mujer en este caso de 1,50 pero que comenzó, por ejemplo, con 70 kilogramos el embarazo, entonces apenas debe ganar 7 kilos. Bueno, recuerden que esto depende del peso versus la talla o la estatura, para que no se me vayan a confundir. Cada una de ustedes tiene un índice de masa corporal diferente. No significa que porque un grupo de mujeres mide 1,50, todas tienen el mismo índice de masa corporal. No, hay que tener en cuenta ese peso que tenían en el momento de quedar embarazadas. Entonces ahí tienen. Es muy poca la ganancia de peso en el caso de las mujeres que empiezan con sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque esos 3 o 4 kilogramos de grasa ya no los necesita ganar durante la gestación. No tiene por qué ganarlos porque ya tiene los depósitos de grasa. ¿Para qué son esos depósitos de grasa? Para sostener la lactancia después. El cuerpo naturalmente lo hace, lo tiene que hacer. Y de hecho nuestro cuerpo cambia muchísimo su fisiología o su funcionamiento durante el embarazo para poder promover la vida de ese nuevo ser, pues para que la gestación vaya adecuadamente. Ocurren muchos cambios hormonales y todo se enfoca en almacenar para suplir todas esas necesidades, tanto de nutrientes como calóricas, y para prepararse también para la lactancia, que es súper importante. Así nosotros decidamos que no vamos a lactar después de tener a nuestro bebé, igual nuestro cuerpo pues instintivamente lo hace, o sea, se prepara para eso y lo hace. De hecho, ganar masa muscular durante la gestación es una misión imposible. Es durísimo ganar masa muscular durante la gestación y es muy fácil ganar grasa y llenarse de celulitis. También es muy fácil acumular peso. Muchas mujeres ganan demasiado peso durante la gestación y créanme que los estudios han demostrado que perder ese peso retenido durante el embarazo es durísimo. A muchas mujeres les lleva años y años de mucho empeño, de mucho esfuerzo, de mucho ejercicio, de cuidar mucho su dieta, su consumo calórico. Entonces, traten de controlar esos impulsos por comer, porque yo las comprendo. Pues mírenme a mí, estoy súper embarazada, ya voy para el 7º mes y es difícil no querer comerse el mundo entero. Ahora, hablemos de la ganancia de peso durante el embarazo, porque les digo, no es lo mismo el primer trimestre que el segundo trimestre que el tercer trimestre. Cambia muchísimo en cada trimestre. El primer trimestre no se espera incluso ganancia de peso. Se puede ganar peso ese primer trimestre, esas primeras 12 semanas, de máximo 3 kilos, ojalá. Pero incluso se puede perder peso y es totalmente normal. Muchas de ustedes me escriben como, ay Lina, mira, antes yo perdí peso. No se preocupen, es normal perder peso durante ese primer trimestre justamente por las náuseas y los vómitos y porque los cambios son tan abruptos y no hay todavía una placenta que sostenga al bebé, pues al embrión. Entonces es mucho trabajo para nosotros, muchos cambios hormonales y digamos que la inapetencia y esos otros síntomas, náuseas y vómitos, hacen que perdamos peso. Puede entonces que no ganen peso
ganen hasta 3 kilos o incluso pierdan peso, no hay problema. En ese primer trimestre tampoco tienen que consumir calorías adicionales, o sea, no, recuerden que las calorías no las proveen los alimentos, cada persona tiene un requerimiento calórico diario y en el caso de las embarazadas, el primer trimestre no aumenta, no es que tengamos que comer más calorías. En el segundo trimestre aumenta un poco, pero es lo equivalente a medio sándwich y en el tercer trimestre es donde más aumenta, pero es lo equivalente a un sándwich adicional al día. Entonces imagínense, no es como nos hacían creer anteriormente nuestras mamás, nuestras abuelas, que porque uno estaba embarazada tenía que comer por 2 y que justamente muchas mujeres ganaban demasiado peso, demasiado. No, es muy poco ese aumento calórico diario en las mujeres embarazadas. Entonces en el segundo trimestre ya aumenta un poquito el consumo calórico y ya sí empezamos a ver una ganancia de peso. Una ganancia de peso a veces un poco acelerada y en el tercer trimestre es donde almacenamos más grasa, nuestro bebé aumenta su tamaño, porque en el primero y segundo es como esa formación de todos los tejidos, de todos sus órganos y el bebé pues tiene un tamañito pequeñito, pero ya está formadito del todo. Pero ya a partir del segundo trimestre, más o menos terminando el segundo trimestre, que empieza a engordar y obviamente que vamos a ver una ganancia de peso acelerada, muy acelerada. Igualmente ya nuestro cuerpo empieza como guarde más grasita y nos vamos a ver más gorditas, caris rellenitas, brazonas, piernonas. Reitero, esa ganancia de peso no tiene que ser exagerada, ya les dije cuántos kilos son. Ahora, ¿por qué es importante no ganar peso excesivo durante la gestación? Resulta que una ganancia de peso excesiva se asocia con un mayor riesgo de preeclampsia, hipertensión, incluso diabetes gestacional y otros problemas graves, no estoy exagerando, es que de verdad una ganancia de peso excesiva activa diferentes respuestas en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo, que afectan directamente nuestra gestación y a nuestro bebé. Entonces mucho cuidado, chicas, con eso, no se pongan a comer exageradamente, traten de controlar esa ingesta de sobre todo los alimentos que más calorías tienen. ¿Cuáles son los alimentos que más calorías tienen? Los que son fritos o que altos en grasas y los que son azucarados. Entonces traten de controlar esa ingesta de azúcares, porque a su vez en el embarazo, les cuento, tenemos una resistencia a la insulina que ocurre como naturalmente con todos estos cambios y tiene que haber una cierta resistencia a la insulina, pero por eso también hay más riesgo de diabetes. Entonces si nos ponemos a comer muchos dulces podemos llegar a una diabetes gestacional o incluso quedar con una diabetes de por vida. Mucho cuidado con eso, eviten al máximo las bebidas azucaradas, nada de gaseosas, nada de jugos azucarados, mejor cómanse la frutica entera, si pueden con cáscara, pues las que se pueden comer con cáscara, ¿cierto? Obviamente no van a comer un limón o una naranja con cáscara, créanme que me han preguntado eso, no sé, no les miento. Entonces, mucho cuidado con esas frutas enteritas mejor y no en jugo. También los dulces, los mecatos, todas esas golosinas, los pasteles, los muffins, que son deliciosas, yo las comprendo. A uno le da la comedera y como que depende de cada embarazo, a veces a uno le da la comedera por cosas dulces y a veces por cosas saladas. Díganme ustedes en el embarazo, ¿por qué tipo de alimentos les ha dado por comer más? A mí, por ejemplo, en este embarazo, más del saladito. En el primer embarazo, más del saladito también. Y en el segundo embarazo, puro dulce, aunque ahorita estamos cerquita pues de Navidad y todo y esta casa se mantiene llena de galletas, entonces es súper difícil no comérselas y justamente las comprendo muchísimo, pero hay que tratar de controlar entonces esa ingesta de dulces, esa ingesta de alimentos fritos, no friten nada, asadito, las verduras cocidas, incluyan 5 porciones entre frutas y verduras al día. Parezco un disco rayado con esto, pero es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de los entes de salud y hacen parte de una dieta sana, comerse 5 porciones entre frutas y verduras al día, un frutica al desayuno, una ensalada bien deliciosa y grande al almuerzo y a la cena y completan con otras 2 frutas durante el día y van a ver que logran esa meta de ingesta, sobre todo de fibra.
Y acuérdense que durante el embarazo, o bueno, si no lo sabían les cuento, durante el embarazo aumenta el requerimiento de nutrientes específicos. Entonces el hierro, el calcio, la vitamina D, hay que ingerirla, ojalá con alimentos, pero también con sus suplementos, pilas. Hablen con su ginecobstetra, con su médico de cabecera y asegúrense de que ustedes sí se estén tomando los suplementos que se tienen que tomar. Porque créanme, el cuerpo es muy sabio y prioriza la vida del bebé que viene en camino, y asimismo en la lactancia prioriza esa producción de leche materna, pero a largo plazo nosotros nutricionalmente podemos quedar con falencias graves. Así que pilas, lácteos, ojalá descremados, sobre todo si están ganando peso muy rápido. Y no olviden tomarse sus suplementos diariamente. Bueno, entonces se me había olvidado contarles, porque yo sé que ustedes son muy curiosas, ¿cuántos kilos he ganado yo? Resulta que yo soy muy chiquitica, o sea, yo mido 1,50 si acaso. Y empecé este embarazo con 49 kilos. Yo normalmente peso entre 46 y 48 kilos. Es un peso adecuado para esta miniatura que soy. Es un índice de masa corporal adecuado. Entonces mi ganancia de peso no debe ser muy grande. Si como mi índice de masa corporal es adecuado, entonces mi ganancia de peso durante el embarazo debería ser de apenas 9-10 kilos. Es muy poquitico, ¿cierto? Pero podría subirme un poco más, depende, hasta 12 kilos máximo. Hasta el momento he ganado 6 kilos. Normalmente bueno, y este es el embarazo con el que más peso he subido, pues a estas alturas del embarazo, ¿cierto? Con el embarazo de Justin, mi primer bebé, me acuerdo que perdí 3 kilos el primer trimestre. O sea, me dio durísimo, muchas náuseas, muchos vómitos, no quería comer, y perdí 3 kilitos, que como les decía, es totalmente normal. Y ya luego lo que gané fueron, me acuerdo que terminé pesando como 56 kilos, 57 kilos, o sea que gané apenas 48, gané apenas 8 o 9 kilos en ese primer embarazo. Con el segundo embarazo de Oro, en mi niña, que ya tiene 13 mesecitos, gané un poquito más, creo que fueron 10 kilos. Y con este embarazo, Dios mío, al paso que voy, creo que voy a ganar 12 kilos. Es mucho peso para mí, bueno, no mucho, pero es un peso altico, eso estaría como en el límite superior y sé que tengo que cuidarlo, ¿cierto? Por eso también les doy las herramientas a ustedes para que no se preocupen mucho y más bien puedan controlar un poco esa ganancia de peso. Ahora, si ustedes están ganando mucho peso, no se pongan a hacer dietas restrictivas, o sea, no dejen de comer, cuidado. Recuerden que hay un bebecito formándose dentro de su barriguita y depende de su salud y de su nutrición también mucho de la salud de ese bebé. Bueno, chicas, espero este video les sirva. Yo sé que hay mucho tema, pero no me gusta alargarme tanto en estos videos para que no se me aburran. Si quieren que les hable de otro tema relacionado con el embarazo, me dicen, denle like, y esta es la manera que ustedes me apoyan. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Yo sé que por allá por Instagram hay muchas de mis seguidoras que todavía no se han suscrito a este canal. Bueno, las invito a que se suscriban ya mismo. Les mando un abrazo y un beso a todas. Chao.